Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Es un honor y un privilegio estar con ustedes nuevamente. Espero que el día de hoy se encuentren gozando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Traemos para ustedes el día de hoy el estudio bíblico, el último imperio mundial económico del Anticristo y sus antecedentes antes de su caída. Este es un estudio profundo de las profecías bíblicas de lo que se avecina. Y vamos a orar antes de dar inicio a este estudio escatológico profundo que esperamos sea de un gran alimento espiritual a la vida de cada uno de ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Venimos hoy ante su presencia en el nombre de Cristo Jesús, presentándole, Señor, esta enseñanza bíblica, este estudio bíblico que va a ser presentado a tu pueblo y a todos aquellos que necesitan conocer de la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, de que bendigas a cada uno de los que van a ver esta enseñanza bíblica, este estudio bíblico, y que sea para sus vidas de un alimento espiritual. Pedimos, Dios mío, que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derramen en este estudio bíblico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, vivimos una generación donde la economía gobierna decisiones políticas, redefine valores morales y determina la estabilidad de las naciones. Las crisis financieras estremecen continentes, las monedas se digitalizan, los mercados se globalizan y las economías se interconectan de tal manera que el colapso de una nación afecta inmediatamente a las demás. Pero la pregunta profética no es si existe globalización. La pregunta es, ¿está la humanidad caminando en el escenario que la Biblia describió hace más de 2000 años? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura revela un conflicto continuo entre el gobierno de Dios y el intento del hombre de establecer un sistema autónomo sin él. La Torre de Babel fue el primer ensayo de una civilización unificada bajo el orgullo humano, según nos explica el libro de Génesis capítulo 11. Allí nació el espíritu del sistema mundial, unidad sin Dios, progreso sin dependencia divina, seguridad sin arrepentimiento. Ese espíritu no murió. Se desarrolló a través de imperios como el imperio egipcio, el babilónico, el medo-persia, el greco, o sea, el de Grecia, el romano. Pero la profecía anuncia una manifestación final. Daniel vio 4 reinos con una fase última representada por 10 dedos. Daniel 2, del 41 al 43, nos los explica. Daniel vio 10 cuernos y de entre ellos surgir un gobernante blasfemo. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 8. Juan vio una bestia que dominaría economía, política y adoración. Apocalipsis 13. Y finalmente vio caer Babilonia la Grande, el centro económico mundial, según nos detalla Apocalipsis 18. Esto lo estamos viendo solo como una referencia, pero después vamos a entrar al análisis profundo de cada uno de estos temas. La Escritura no representa al anticristo simplemente como un líder político. Lo presenta como el arquitecto de un sistema global. Un sistema global
económicamente centralizado, religiosamente sincrético, tecnológicamente controlado, espiritualmente rebelde. No se trata de poder militar, se trata de control económico absoluto. Apocalipsis 13, versículo 17 declara: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia. Esto no es solamente persecución religiosa, es la utilización de la economía como instrumento de adoración obligatoria. Aquí la escatología toca la realidad contemporánea. Nunca en la historia humana fue posible controlar la economía global de manera simultánea. Hoy, tecnológicamente, sí es posible, sin caer en sensacionalismos ni en especulaciones irresponsables. Debemos de reconocer que la infraestructura para un sistema económico centralizado global ya existe. Pero la pregunta teológica más profunda no es tecnológica, es espiritual. ¿Por qué Dios permitirá ese sistema? ¿Por qué será la culminación del principio de Romanos 1? Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios lo entrega a las consecuencias de su propia rebelión. El último imperio económico no será simplemente una construcción humana, será también un juicio divino permitido. Será la máxima expresión de humanismo sin Dios, prosperidad sin santidad, seguridad sin salvación. Sin embargo, y aquí está la esperanza. Apocalipsis 18 declara que su caída será repentina. Es una hora, en una hora vino tu juicio, dice la palabra. El sistema que parecerá invencible será destruido por el Cordero. Por eso, este estudio no busca alimentar el temor, busca despertar discernimiento. No pretende fomentar conspiraciones, pretende fortalecer convicciones. Porque la iglesia no está llamada a especular, sino a permanecer fiel. No está llamada a temer el sistema, sino a comprometer su adoración. El último imperio económico mundial será la culminación de Babel, pero también será el escenario previo a la manifestación gloriosa del Rey de Reyes. Y antes de su caída, habrá una aparente estabilidad. Esto es muy importante que ustedes se detengan a pensar por un momento lo que estoy diciendo. Habrá una aparente estabilidad antes de su caída, una falsa paz y una seducción económica que probará los corazones. Una vez hecha esta introducción, este preámbulo, vamos a entrar al análisis profundo de este estudio bíblico. Miraremos en primer lugar el fundamento profético, Daniel y la revelación progresiva. Analicemos el libro de Daniel capítulo 2 del versículo 40 al versículo 43. Aquí vamos a analizar el cuarto reino y su fase final. Y dice la palabra de Dios: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Vamos a hacer un análisis exegético, o sea, un análisis de las palabras que expresa este texto bíblico. En primer lugar, el hierro representa Roma
históricamente identificado. Los pies y los 10 dedos representan la fase final del Imperio Romano. Y la mezcla del hierro y barro, esto es igual al poder político fuerte con fragilidad estructural interna. Para profundizar más y desarrollarlo hermenéuticamente, este estudio bíblico y estos textos que estamos hablando, el texto no habla simplemente de Roma antigua desde el punto de vista de la hermenéutica, sino de una fase escatológica posterior, porque nunca existió una confederación histórica de 10 reinos simultáneos derivados de Roma que dominara el mundo entero. Por lo tanto, el cuarto reino tiene una proyección escatológica, o sea, una proyección futura. Su última etapa es el sistema que dará lugar al anticristo. Más adelante, nosotros vamos a analizar qué es esta proyección escatológica. Cuando hablamos de proyección escatológica en relación con los 10 dedos de Daniel 2, no estamos hablando simplemente de una historia pasada. Estamos hablando de una fase futura del mismo sistema imperial que Daniel vio en visión. Nosotros vamos a analizar qué significa proyección escatológica en este caso, como les prometí que íbamos a hablar. En hermenéutica profética, una proyección escatológica ocurre cuando una profecía tiene un cumplimiento histórico parcial, pero apunta a un cumplimiento final más amplio y definitivo en el tiempo del fin. Es lo que llamamos cumplimiento cercano y cumplimiento final. Tipología profética, profecía de doble horizonte. Daniel no solo estaba describiendo imperios antiguos, estaba viendo el desarrollo completo del sistema mundial hasta su confrontación final con el reino de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Daniel 2:44. Entonces, Daniel 2, del 40 al 43, y los 10 dedos que aquí se analizan, dice el texto bíblico: y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido. Vamos a ver aquí unas observaciones muy importantes. El hierro identifica claramente al Imperio Romano, pero Roma históricamente nunca gobernó con una confederación formal de 10 reinos simultáneos. Jamás, no lo hizo. Tampoco fue destruida directamente por la venida visible del Mesías, como describe Daniel 2 del 44 al 45. Esto significa que la visión no se agotó en la Roma antigua. Aquí entra entonces la proyección escatológica. Importante detenerse y ver lo que la proyección escatológica nos explica. Primero, ¿qué representan los 10 dedos? Comparando Daniel 2 con Daniel 7, Daniel 7, del 7 al 8, habla de una cuarta bestia, Roma con 10 cuernos. Daniel 7:24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Recuerden lo que dijimos, estamos en la proyección escatológica, o sea, estamos viendo hacia el futuro. Daniel lo vio simultáneo. Daniel vio el presente y vio el futuro también a la vez. Entonces, aquí la escritura se interpreta a sí misma, ¿verdad? Los 10 dedos, igual, los 10 cuernos, igual, 10 reyes contemporáneos en la fase final del sistema romano. Eso equivale a los 10 dedos y a los 10 cuernos. 10 reyes contemporáneos en la fase final
del sistema romano. Recuerden que Daniel lo vio en dos fases, la presente y la futura como final. Entonces, es importante que nosotros pongamos atención a ese punto de la interpretación escatológica y hermenéutica. Los 10 dedos y los 10 cuernos son 10 reyes contemporáneos en la fase final del sistema romano que vio Daniel. No es Roma antigua, tampoco. Es una etapa final derivada del mismo espíritu imperial. Entonces, ¿qué es la proyección escatológica aquí? En este estudio significa que el imperio romano no terminó proféticamente en el siglo V. No, se fragmentó históricamente. Sí, se fragmentó. Pero su sistema, su estructura legal, política, cultural y territorial sigue influyendo el orden mundial occidental. La fase de los 10 dedos sería una confederación final de poder, derivada geopolíticamente del territorio romano o estructuralmente heredada del sistema romano, que dará lugar al anticristo. No necesariamente Roma revivida como copia exacta, no, sino un sistema romano en esencia, autoridad central fuerte más dominio global. ¿Por qué se cumplió en el pasado esto? ¿Por qué no se cumplió en el pasado? Porque Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Cristo no destruyó a Roma políticamente en su primera venida. Eso apunta a la segunda venida. Por lo tanto, los días de estos reyes son escatológicos. Entonces, veamos las características de la etapa final, de esta etapa final. La mezcla de hierro y barro indica fortaleza política, hierro, fragilidad interna, barro, intento de unidad artificial. Muchos intérpretes ven aquí alianzas frágiles, confederaciones regionales, unión política sin cohesión cultural real, un sistema global que parece fuerte, pero internamente es inestable. Eso encaja con Apocalipsis 17 y 18 antes de la caída de Babilonia. Estamos diciendo que ya son esos 10 reinos. Aquí debemos ser sobrios. La Biblia no identifica nombres modernos. No podemos decir, son estos países específicos. Eso sería especulación. Lo que sí podemos afirmar bíblicamente es: habrá una estructura política final compuesta por 10 gobernantes que entregarán su poder al anticristo. Apocalipsis 17:13. En resumen, cuando hablamos de proyección escatológica, estamos diciendo: la visión de Daniel no terminó en Roma antigua. Tiene una fase final aún futura. Los 10 dedos representan una confederación final. De esta estructura surge el anticristo. Y en los días de esa estructura, Cristo establecerá su reino. ¿Cuál podría ser aquí entonces la implicación teológica profunda? La historia no es cíclica. La historia no es cíclica. Es progresiva hacia un clímax. Babel, imperios, Roma, sistema final, anticristo, segunda venida, reino eterno. Los 10 dedos no son un detalle menor, son la antesala estructural del gobierno del anticristo. Entonces, vamos a analizar nosotros a esta bestia terrible y el cuerno pequeño. Daniel, capítulo 7, del versículo 7 al 8 y versículo 23 y 25.
del mismo Daniel 7. En su tema central y el texto central, analizado exegéticamente, nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y tenía 10 cuernos. Y de los 10 cuernos subirá otro, y hablará contra el Altísimo. ¿Cuál sería aquí entonces la interpretación profunda? La bestia representa el sistema imperial. Los 10 cuernos representan 10 reyes contemporáneos. Y el cuerno pequeño es el anticristo. Aquí vemos entonces algo clave. El anticristo no surge en el vacío. Surge dentro de un sistema político económico previamente establecido. Entonces, el sistema económico global del anticristo, ¿cuál es? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 16 al versículo 17. Y dice en su tema central, extrayéndolo exegéticamente este texto bíblico, de estos textos: y hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Aquí no estamos viendo solamente religión, estamos viendo control económico global total. Entonces, ¿cuáles serían las observaciones hermenéuticas? En primer lugar, es universal, o sea, a todos. Cuando habla del control económico total, es a todo el globo terráqueo, todo el sistema planetario terrestre. Va a ser obligatorio, va a ser centralizado y va a ser excluyente. Este sistema entonces requiere infraestructura tecnológica, sistema financiero digital o identificable, centralización de comercio, gobernanza supranacional. Gobernanza supranacional. Eso implica que antes del anticristo ya debe de existir un sistema global interconectado. O sea, la preparación del escenario va a estar lista para la venida del anticristo. Y nosotros sabemos que el escenario ya está preparado. Actualmente, en este año 2026 que estamos ahora transcurriendo, estamos viendo que realmente ya existe un sistema global interconectado y la preparación digital, tecnológica, preparada para recibir al anticristo. Veamos entonces los antecedentes bíblicos del imperio económico mundial. La Biblia no empieza en Apocalipsis, esto viene desde Génesis. Y esto comienza con la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11. Y dice, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, y hagamos un nombre. Exegéticamente, ¿verdad? Extrayendo de ese capítulo, lo más importante, aquí comienza todo este sistema económico en Génesis 11. No es en Apocalipsis, no es hoy que esto comenzó desde antes de la fundación del mundo. Cuando el mundo se estaba fundando, aquí nace en la Torre de Babel el globalismo, la unificación política, la unificación cultural, la rebelión organizada contra Dios. Babel no era solo arquitectura, era el primer intento de gobierno mundial unificado, pero Dios lo detuvo.
Apocalipsis 17 y 18 muestra que Babilonia regresa en su forma final. Apocalipsis 17 y 18 habla de Babilonia la Grande. Apocalipsis 18:3 nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. Aquí vemos sistema político de reyes, sistema religioso, fornicación espiritual, y sistema económico, mercaderes. Babilonia es entonces un sistema financiero global, una red comercial internacional, un centro de acumulación de riquezas. Observe lo que nos dice Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Eso indica dependencia económica mundial. Veamos entonces las características del último imperio económico. En primer lugar, hay una centralización total. Hay una vigilancia universal. Hay una exclusión de disidentes. Hay idolatría al líder. Apocalipsis 13:15. Se idolatra al líder. Fusión de política, economía y religión. No será una dictadura política, será un sistema integral. ¿Será un sistema capitalista, socialista o mixto? ¿Qué será? Aquí debemos ser cuidadosos. La Biblia no usa categorías modernas, pero describe concentración extrema de poder, colaboración entre élites comerciales y poder político, enriquecimiento de unos pocos. Eso lo expresa Apocalipsis 18. Probablemente será un sistema híbrido, control central más mercado global administrado. La caída del imperio económico será total. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 18:8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas y será quemada con fuego. Versículo 10 nos dice del mismo Apocalipsis 18: en una hora ha venido tu juicio. Esto implica colapso repentino, juicio divino directo, ruina financiera global inmediata. El sistema que parecía indestructible cae súbitamente. Importante tomar todos estas anotaciones, hay que hacerlas porque realmente va a ser de la manera como lo describe la palabra de Dios. El sistema que parecía indestructible cae súbitamente. Entonces veamos las implicaciones teológicas profundas. Dios permite como juicio sobre las rebeliones humanas. Dios permite el sistema como juicio sobre las rebeliones humanas. El mundo adorará estabilidad económica más que verdad. La seguridad financiera sustituirá la dependencia de Dios. El sistema económico será el medio de persecución. Importante todo esto. Conexión con el espíritu del anticristo hoy. Primera de Juan 2:18 nos dice: ya ahora han surgido muchos anticristos. El espíritu ya opera cuando la economía reemplaza la fe, el control reemplaza la libertad, el pragmatismo reemplaza la verdad. Pero debemos evitar sensacionalismo. No todo sistema global es el anticristo.
Debe cumplirse el escenario profético completo. No podemos nosotros decir, hoy estamos viviendo la época del anticristo o esto es como el anticristo. No, nosotros no debemos de evitar, amados hermanos y amigos, el sensacionalismo. No todo sistema global es el anticristo. Se debe de cumplir el escenario profético completo. En conclusión de este análisis escatológico, el último imperio mundial económico será la culminación de Babel, la última expresión de rebelión humana organizada, un sistema de control absoluto, el instrumento de persecución final y finalmente destruido por Cristo. Apocalipsis 19 del 11 al 16 muestra que Cristo lo derrota en su venida gloriosa. Amados hermanos y amigos, la iglesia no debe temer al sistema, endiosar la economía, confiar en estabilidad mundial. La iglesia debe permanecer fiel, no comprometer la adoración, vivir dependiendo de Dios, porque el sistema cae, mas Cristo permanece para siempre. Amados hermanos y amigos, yo espero que este pequeño estudio resumido del último imperio mundial económico del anticristo y sus antecedentes antes de su caída pueda servir para ustedes de reflexión y análisis bíblico, y también analizarse en su interior, cómo está su vida espiritual, cómo está llevando usted actualmente su vida espiritual. ¿Realmente le estamos dando a Dios el primer lugar? ¿Realmente es Dios quien ocupa el centro en su vida espiritual, en su vida material, en su familia, en su trabajo, en sus quehaceres, en sus amistades, en todo lo que compone su vida integral? ¿Es Dios el centro? Si es así, gloria a Dios, pero si no es así, hoy es tiempo de que venga a Cristo Jesús y reflexione y ponga toda su vida a los pies de Él, que Él está presto para perdonarle, para ayudarlo y para fortalecerlo en medio de este mundo vil, lleno de maldad. Cristo es la respuesta. Hoy le invito a que venga a Jesucristo y le abra su corazón, que Él está presto para abrir sus brazos de amor y recibirle. Damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho hasta hoy en su vida y en mi vida y en la de su pueblo. Que Dios le bendiga y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en usted hoy y siempre. Les habló su hermano Wilmar Suárez, pastor de la primera iglesia hispana del Nazareno de Hyattsville, Maryland. Y para mí es un gusto y un placer y un honor poder estar siempre con ustedes en estas enseñanzas y estudios bíblicos. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo estudio bíblico o enseñanza bíblica.